Saludo para todos, bienvenidos a este espacio de Ágora Penal. El día de hoy hablaremos sobre el proceso o el procedimiento penal. En Colombia existen dos procesos, uno que se llama el ordinario, otro el abreviado. El ordinario la ley 906, el abreviado pues cumple prácticamente las mismas características, pero se desarrolla la ley 1826. En el proceso ordinario, como en el proceso abreviado, pues el proceso tiene un, unas características como pues cualquier receta o cualquier cosa que tengamos que hacer que lleve un paso a paso. Vamos a iniciar en un punto A para llegar a un punto B. En materia penal, el punto A entonces será iniciar con una denuncia para llegar al punto B, que es terminar el proceso con una sentencia. Sin embargo, pues en el camino vamos a encontrar que se puede terminar el proceso sin necesidad de llegar al punto B de sentencia, porque puede terminar el proceso a través de un principio de oportunidad, como ya lo hablamos en algún momento. Puede terminar el proceso a través de la figura de la preclusión, puede empleando otros métodos de justicia restaurativa. Habrá caminos en los cuales la persona culmina el proceso a través de la sentencia. Ahora, cuando se desarrolla todo el proceso, terminando con sentencia, con el preacuerdo también habrá una sentencia y quedarán antecedentes o no quedarán antecedentes si la persona pues no es hallada responsable en la sentencia, pero con el preacuerdo sí o sí siempre quedarán entonces antecedentes. En el principio de oportunidad pues será una forma de terminar el proceso sin que tengamos sentencia ni antecedentes. La preclusión también termina el proceso sin sentencia y sin generar antecedentes. Pero entrando en materia, el proceso penal entonces inicia con la denuncia. Esa denuncia o esa información de un hecho criminal que llega a la fiscalía puede llegar a través de una denuncia, una querella, una orden o una petición especial por cuenta de la Procuraduría, puede llegar de oficio o simplemente por un anónimo que cumpla unas características específicas. Una vez llega esta información a la fiscalía tiene que desarrollar un paso a paso o una teoría del caso para poder iniciar unas labores investigativas que requerirán entonces acciones que les ayuden a acreditar o de poder demostrar que eso que les llegó, en efecto, esa información corresponde o no a una conducta punible y merezca entonces la revisión por cuenta del Estado o a través de los jueces para ver si debe merecer sanción la persona. Una vez la fiscalía entonces desarrolla esa teoría investigativa y logra de acreditar de que en efecto, o ellos estiman que en efecto estamos en presencia de una conducta punible, iniciará con la solicitud de la formulación de imputación acudiendo ante un juez de control de garantías. El juez de control de garantías entonces pues convocará a las partes y se determinará si efectivamente la fiscalía va a cumplir con esos requisitos que tiene la formulación de imputación, que es realizar una comunicación clara, concreta y sencilla de los hechos a la persona que está siendo investigada o que está inmersa ya en el proceso penal, y eh, esa comunicación de cargos tiene que ser ajustada de manera tal que haya un encuadramiento típico o que esos hechos en efecto se subsuman en un delito. También puede existir una captura en flagrancia donde entonces la fiscalía también va a llevar a formulación de imputación, pero pues al papel o al rol del juez de control de garantías le corresponderá además hacerle un control de legalidad a la captura, a la formulación de imputación, y se habilita también ese espacio para poder solicitar una imposición de medida de aseguramiento por cuenta de la fiscalía cuando haya lugar a ello. Pues deberá también satisfacer unos fines para poder conseguir esto y el juez deberá evaluar si efectivamente se satisface. Después de formulada la imputación, vamos a pasar a la segunda audiencia, con la cual entonces ya se inicia la etapa de juicio concretamente, que es la audiencia de formulación de acusación. Pero para el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación se requiere un paso previo, y es que la fiscalía presente ese escrito de acusación para que sea repartido entre los jueces de conocimiento. Una vez el juez de conocimiento aboca el conocimiento del caso, valga la redundancia,
cita o convoca para el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, donde la Fiscalía ya tiene la probabilidad de que el hecho investigado efectivamente ocurrió y de que la persona entonces efectivamente participó en esa comisión del delito. La Fiscalía en esa audiencia de formulación de acusación entregará a la defensa o a la persona, al procesado a través de su defensor, los elementos materiales de prueba que ha recopilado en esa etapa investigativa para que pueda la Fiscalía acreditar de que existió la conducta. Después de esto, vamos a pasar a otra audiencia que se llama la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, la defensa entonces tiene una obligación de entregar los elementos de prueba que ha recopilado para controvertir esos hechos, para desvirtuar esas hipótesis de la Fiscalía o simplemente para acreditar una hipótesis alternativa en la cual pues mantenga incólume esa presunción de inocencia, que pues en últimas acá hay que indicar que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quien demuestra lo contrario, la Fiscalía a través de sus acciones. La defensa pues se encargará de mantener incólume esa presunción de inocencia. No tendrá que demostrar la inocencia de la persona porque la persona es inocente. En la audiencia preparatoria, la Fiscalía, la defensa pueden llegar a unos acuerdos que se llaman estipulaciones probatorias, que hablar por ciertos algunos hechos que están en la investigación. También la Fiscalía y la defensa hacen sus solicitudes de prueba, delegando la conducencia, pertinencia, utilidad ante el juez, y también defensa se puede oponer a las solicitudes de la Fiscalía se podrá oponer a las solicitudes de la defensa en punto de solicitar la inadmisión, la exclusión o el rechazo de alguno de estos medios de prueba que quieren llevar al juicio. Será el juez quien tomará la decisión si en efecto pues se realiza la práctica de todas las pruebas solicitadas y si concede o no la solicitud de exclusión, inadmisión o rechazo de algún elemento de prueba, habilitándose entonces también la etapa de recursos. Sin embargo, acá vamos a suponer que la justicia ha dicho que van a practicarse todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa, y pasamos a un último momento, que es la audiencia del juicio oral. En el juicio oral, ¿qué se realiza? En el juicio oral pues se realiza la práctica de todas las pruebas que se han decretado en la audiencia preparatoria. Sin embargo, esta audiencia inicia con el planteamiento o la teoría del caso que presenta la Fiscalía. La defensa también se le habilita un momento para presentar la teoría del caso. El suscrito pues es partidario de que si como defensor voy a acreditar una de las causales de eximientes de responsabilidad, pues en efecto presentaré teoría del caso. De lo contrario, pues, como lo digo, la Fiscalía tiene la carga de probar de que la persona es responsable de la conducta. Por tanto, pues, en el desarrollo de la audiencia del juicio podrán salir hipótesis alternativas que se pueden soportar en el mismo desarrollo del juicio. Presentadas entonces la teoría del caso por las partes, viene el desarrollo ya de la práctica de pruebas, iniciándose por la Fiscalía, iniciando a llamar sus testigos, se habilitan los espacios de interrogar, contrainterrogar, y agotado entonces la etapa de la prueba de la Fiscalía, se habilita la de la defensa. Debatidas entonces todas las pruebas, el juez determinará su decisión a partir de los alegatos que realicen las partes para demostrar si efectivamente ellos cumplieron con lo que dijeron al principio. Y el juez toma entonces la decisión, que puede ser absolver, puede ser condenar, pero pues esa absolución puede ser también por una duda que se ha sembrado a través del desarrollo del juicio. Esto dará como finalización del proceso la sentencia por cuenta del juez. Como lo dijimos, se habilitaban unos espacios como el preacuerdo o el principio de oportunidad. Todos estos pues precisamente en la etapa de juicio se pueden hacer los preacuerdos con la Fiscalía, y también previo a la etapa de juicio se pueden dar una de las causales de preclusión, y si se dan también dentro del proceso se pueden invocar. Esto en el proceso ordinario de la Ley 906 del Sistema Penal Oral Acusatorio, donde se condensan estas 3 audiencias en el juicio y esa audiencia preliminar de formulación de imputación para desarrollo de todo el proceso penal. En el proceso abreviado, pues pudiéramos
concluir diciendo que no hay audiencia de formulación de imputación. Y lo que hay es un traslado de la acusación, y ese traslado de la acusación hace las veces de formulación de imputación. En el traslado de acusación la fiscalía ya tiene una probabilidad de verdad de que el hecho existió y se lo traslada a la persona en compañía de su abogado, cerrando también pues la posibilidad de adelantar más actividades investigativas. Posterior a ello vendrá una audiencia que se determina o se ha denominado la audiencia concentrada. En la audiencia concentrada se condensan el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación y de la audiencia preparatoria, es decir, que esta audiencia se pueden hacer ajustes a ese escrito de acusación, se pueden hacer solicitudes por cuenta de la defensa para esa claridad, y en ese mismo momento de la audiencia concentrada, pues ya la defensa tendrá que entregar los elementos de prueba que tenga para la defensa de su prohijado o de su cliente. Y posterior a ello, pues se define y se desarrolla la audiencia de juicio, es decir, pues se comprime un poco el proceso porque pues se supone que son conductas que o bien merecen una especial atención porque son las de mayor reiteración y requieren un pronunciamiento pronto de la justicia, o porque pues algunos han catalogado de que se tratan de conductas que no revisten una gravedad tal que pueden ser desarrolladas en este lapso de tiempo tan corto, pues precisamente se trata de un proceso abreviado. Estos son, en síntesis, pues las dos fórmulas de desarrollarse el proceso en materia penal, en el proceso ordinario y el proceso abreviado, pero pues podemos más adelante hablar sobre el particular en el desarrollo de cada una de estas audiencias y de cuáles son los delitos que se desarrollan en el proceso abreviado. Gracias.